Hola, 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 mis chismosos favoritos. Bienvenidos de nuevo a su canal preferido para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas y por supuesto, el drama, el romance y el puro veneno. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un plato fuerte, un auténtico festín para sus ojos y para sus corazones chippers. Prepárense porque vamos a desglosar, analizar y hasta dramatizar un poquito quién puede resistirse, el supuesto beso apasionado entre Kerem Bürsin y Hande Erçel que ha incendiado las redes sociales. Sí, lo sé, llevan separados un tiempo, pero la llama de la esperanza nunca se apaga, ¿verdad? Y cuando hay rumores y vídeos rondando por ahí, bueno, la imaginación vuela. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, chismes jugosos y tal vez, solo tal vez, una pizca de verdad, les pido de favor con todo mi corazón, que le den al botoncito de suscribirse. Es gratis. Completamente gratis. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras investigaciones, análisis y debates sobre todo lo que ocurre en el universo de las celebridades turcas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Créanme, no querrán perderse nada. Ahora sí, agarren sus palomitas y prepárense para el drama. Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio. La noticia de este supuesto beso apasionado ha surgido, como suele ocurrir, de las profundidades de las redes sociales. Un vídeo corto de calidad bastante dudosa ha empezado a circular en diferentes plataformas, mostrando a una pareja que, según muchos, se parece muchísimo a Kerem y Hande. El vídeo obviamente es borroso, las caras no se ven con claridad, pero la postura, la forma de moverse, la ropa, todo apunta a ellos. Y claro, Internet explotó. La pregunta que todos se están haciendo ¿es real? ¿Es un montaje? ¿Es un vídeo antiguo resurgido de las cenizas de su relación? Las teorías son infinitas y como buenos detectives del corazón, vamos a intentar desentrañar este misterio. Primero hay que tener en cuenta el contexto. Tanto Kerem como Hande son figuras públicas muy queridas y su relación, aunque terminó hace ya un tiempo, sigue siendo un tema recurrente en los medios y entre sus fans. Su química en pantalla era innegable, su romance fuera de ella fue como un cuento de hadas, hasta que, bueno, los cuentos de hadas a veces terminan. Pero el cariño del público hacia ellos como pareja permanece intacto. Esto significa que cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier imagen que los vincule de nuevo, genera un revuelo tremendo. Y las noticias falsas y los montajes lamentablemente son moneda corriente en este tipo de situaciones. Hay mucha gente que se aprovecha del deseo de los fans por verlos juntos de nuevo para generar clics y visitas. Ahora bien, analicemos el vídeo en cuestión. Como dije antes, la calidad es pésima. Apenas se distinguen las figuras, pero hay algunos detalles que podrían indicar que efectivamente se trata de ellos. Por ejemplo, la contextura física de la persona que se presume es Kerem coincide bastante con la suya. La altura, la forma de los hombros, incluso el corte de pelo, son similares. Lo mismo ocurre con la persona que se supone es Hande. Su figura delgada, su estilo de vestir, recuerdan mucho a la actriz. Además, la forma en que se mueven, la manera en que se abrazan, hay algo en esa intimidad que se siente genuina. Podría ser actuación, por supuesto, pero hay una conexión, una familiaridad que es difícil de fingir. Pero, ojo. No nos dejemos llevar por la emoción. Hay que ser cautelosos. Es muy fácil caer en la trampa de la confirmación, es decir, buscar solo la información que respalda nuestras propias creencias. En este caso, nuestro deseo de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos podría nublar nuestro juicio. Por eso vamos a analizar también las evidencias en contra. Para empezar, la falta de claridad del vídeo es sospechosa. ¿Por qué alguien que graba un beso tan apasionado no se asegura de que la imagen sea nítida? ¿Acaso no quería que se viera bien? Lo más probable es que la mala calidad sea intencional, para que sea más difícil identificar a las personas y, por lo tanto, más fácil generar dudas y especulaciones. Además, no hay ninguna fuente fiable que haya confirmado la autenticidad del vídeo. Ni los representantes de Kerem ni los de Hande han hecho ninguna declaración al respecto. ¿Y si realmente fuera un beso real, no creen que alguien cercano a ellos lo habría confirmado o desmentido ya? El silencio en este caso podría ser una señal de que efectivamente se trata de un montaje o de una noticia falsa. Otra posibilidad es que el vídeo sea antiguo. Recordemos que Kerem y Hande estuvieron juntos durante un tiempo, y es posible que haya imágenes de ellos besándose que nunca salieron a la luz. Alguien podría haber encontrado ese vídeo y haberlo subido ahora para generar controversia. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué sentido tendría? Bueno, hay varias razones.
Una de ellas podría ser que ambos actores están trabajando en nuevos proyectos, y una noticia como esta podría generar más atención mediática para ellos. No estoy diciendo que ellos estén detrás de esto, por supuesto, pero es una posibilidad a considerar. Otra razón podría ser simplemente por el morbo y el deseo de verlos juntos de nuevo. Como dije antes, su relación sigue siendo un tema que interesa mucho al público, y alguien podría haber aprovechado eso para generar clics y visitas en sus redes sociales. En definitiva, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No podemos afirmar con total seguridad que el vídeo es real ni que es falso. Lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias, sopesar los pros y los contras, y sacar nuestras propias conclusiones. Pero, más allá de si el vídeo es real o no, lo que me parece interesante es analizar por qué genera tanta expectación. ¿Por qué nos importa tanto la vida amorosa de Kerem y Hande? ¿Por qué queremos verlos juntos de nuevo? Creo que la respuesta tiene que ver con la magia que transmitían en pantalla. Su química era palpable, su conexión era evidente y eso se traducía en personajes creíbles y entrañables. Nos enamoramos de Eda y Serkan, y eso hizo que nos enamoráramos también de Kerem y Hande. Además, su relación fuera de la pantalla parecía un cuento de hadas. Dos jóvenes guapos y exitosos que se enamoran en el set de una telenovela. ¿Qué más se puede pedir? Era la historia perfecta para alimentar nuestra fantasía de un amor verdadero y duradero. Por eso, cuando su relación terminó, muchos fans se sintieron decepcionados. Era como si se hubiera roto un sueño, como si se hubiera desvanecido la magia. Y ahora, cada vez que surge un rumor, una imagen, un vídeo que los vincula de nuevo, la esperanza renace. Queremos creer que el cuento de hadas puede tener un final feliz, que el amor puede triunfar sobre todas las adversidades. Pero, seamos realistas. La vida real no es como las telenovelas. Las relaciones terminan, las personas cambian, y a veces es mejor seguir caminos separados. No podemos obligar a Kerem y Hande a volver a estar juntos si ellos no lo desean. Lo que sí podemos hacer es seguir admirando su talento, apoyando sus proyectos individuales, y respetando sus decisiones. Y por supuesto seguir soñando con la posibilidad de que algún día, sus caminos se vuelvan a cruzar. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos, reviviendo los momentos mágicos que nos regalaron en pantalla, y alimentando nuestra imaginación con historias de amor que, aunque sean ficticias, nos hacen creer en la magia del destino. Y hablando de magia, ¿qué les pareció Senkalcam? ¿Les gustó la historia de Eda y Serkan? ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Creen que Kerem y Hande tenían química en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Hande y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido emocionante para ustedes. Ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis del supuesto beso apasionado de Kerem y Hande. Recuerden que la verdad está ahí fuera, y nosotros seguiremos investigando para traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Gracias por vernos. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. No olviden ser felices. En resumen, hoy hemos explorado el revuelo causado por un vídeo borroso que supuestamente muestra un beso apasionado entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Analizamos las posibles razones detrás de la viralización del vídeo, así como las evidencias que podrían indicar su autenticidad o falsedad. Discutimos el impacto que la relación de Kerem y Hande tuvo en sus fans, y por qué la idea de una posible reconciliación genera tanta expectación. Al final concluimos que aunque no podemos confirmar la veracidad del vídeo, lo importante es respetar las decisiones de ambos actores y seguir disfrutando de su talento individual. Quiero agradecerles sinceramente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado del análisis y que hayan encontrado la información útil. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del vídeo? ¿Creen que es real o un montaje? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. No se corten. Y por último, pero no menos importante, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Es una forma muy sencilla de mostrar su apoyo y de ayudarme a que este vídeo llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos fans de Kerem y Hande. Cuanto más seamos, mejor. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis y se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por todo.
Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación de la noticia, 3000 palabras asterisco asterisco. Pero esperen, mis chismosos empedernidos. Que la fiesta no ha terminado. Porque después de este primer análisis, nos adentraremos aún más en las profundidades de este misterio Bursinercell, para exprimir cada gota de información y especulación posible. Prepárense para un viaje sin retorno al corazón del fandom y al laberinto de las redes sociales. Asterisco asterisco el vídeo, desmenuzando el pixel a pixel asterisco asterisco. Volvamos al dichoso vídeo. Ya hemos mencionado su baja calidad, pero ¿qué más podemos extraer de esa información granulada y borrosa? Los expertos en edición de vídeo, esos detectives digitales que merodean por los foros de Internet, han estado trabajando horas extras para intentar darle nitidez. Algunos afirman haber utilizado algoritmos de inteligencia artificial para reconstruir los rostros. Los resultados, por supuesto, son controvertidos y, francamente, un poco aterradores. Imaginen una versión de IA de Kerem y Ande besándose con la calidad de un videojuego de los 90. De pesadilla. Pero, dejando de lado las aberraciones de la tecnología, ¿qué dicen los detalles más sutiles? La ropa, por ejemplo. La presunta Ande lleva lo que parece ser una chaqueta de cuero negra, muy similar a una que se le ha visto usando en el pasado. ¿Casualidad? Tal vez. Pero recordemos que Ande tiene un estilo muy definido y suele recurrir a prendas que le favorecen. ¿Y Kerem? Lleva una gorra oscura y una camiseta blanca, un look bastante estándar, pero que encaja con su estilo relajado y casual. Luego está el entorno. El vídeo parece haber sido grabado en un lugar público, posiblemente un callejón o una zona poco iluminada. Se pueden escuchar ruidos de fondo, tráfico y murmullos, lo que sugiere que no se trata de un set de rodaje ni de un espacio privado. Esto podría apuntar a que el encuentro fue espontáneo, una coincidencia fortuita que terminó en un beso robado. El romanticismo, o la invasión de la privacidad, según se mire. Asterisco asterisco las reacciones en redes sociales, un volcán en erupción asterisco asterisco. La publicación del vídeo desató una auténtica tormenta en las redes sociales. El hashtag #KeremAnde volvió a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans se dividieron en dos bandos, los ankerianos, sí, así se llaman, vivan los chips, que celebraban el posible reencuentro como un milagro divino, y los escépticos que clamaban por la falsedad del vídeo y acusaban a los ankerianos de vivir en una burbuja de fantasía. Los comentarios eran de lo más variopinto. Asterisco es real. Lo sabía. El amor verdadero siempre triunfa. Asterisco dejen de vivir en el pasado. Han pasado página. Supérenlo. Asterisco es un montaje. La luz no coincide. La sombra no está bien. Soy experto en CSI Miami. Asterisco ojalá fuera yo Ande. Este comentario se repetía, lamentablemente, con demasiada frecuencia. La histeria colectiva llegó a tal punto que algunos fans comenzaron a investigar a fondo la vida de los actores, analizando sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas y sus movimientos. Se crearon hilos interminables con pruebas que respaldaban una u otra teoría. Un auténtico trabajo de detectives digno del mismísimo Sherlock Holmes, pero con menos sentido común y más obsesión, seamos honestos. Asterisco asterisco los proyectos actuales, un arma de doble filo, asterisco asterisco. Como mencioné antes, tanto Kerem como Ande están inmersos en nuevos proyectos. Kerem está protagonizando una serie de acción con tintes internacionales, mientras que Ande está enfocada en su carrera como actriz y modelo. Algunos sugieren que la publicación del vídeo podría ser una estrategia de marketing para generar más atención mediática en torno a sus trabajos. La teoría tiene sentido. Una noticia como esta, aunque sea falsa, genera un gran revuelo y atrae la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Los nombres de Kerem y Ande vuelven a estar en boca de todos, lo que podría traducirse en más audiencia para sus series y más contratos publicitarios. Pero por otro lado, este tipo de escándalos también pueden ser perjudiciales. Los actores podrían sentirse acosados por la prensa y los fans, y podrían llegar a verse afectados por las críticas y las especulaciones. Además, una noticia falsa podría dañar su imagen pública y perjudicar su reputación profesional. Así que, en resumen, los proyectos actuales de Kerem y Ande podrían ser tanto una motivación para la publicación del vídeo como una razón para evitarlo. Es un dilema. Asterisco asterisco el silencio de los protagonistas, una estrategia o indiferencia, asterisco asterisco. Lo que resulta más intrigante de todo este asunto es el silencio absoluto de Kerem y Ande. Ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración al respecto. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado.
¿Por qué? ¿Acaso están esperando a ver cómo evoluciona la situación? ¿O simplemente no quieren darle importancia al asunto? El silencio puede interpretarse de muchas maneras. Algunos creen que es una señal de que el vídeo es falso y que los actores no quieren alimentarlo con sus declaraciones. Otros, en cambio, piensan que es una estrategia para mantener el misterio y generar más expectación. También es posible que simplemente no les interese el tema. Han pasado página y no quieren remover el pasado. Tienen derecho a su privacidad y no están obligados a dar explicaciones a nadie. Pero seamos sinceros, el silencio en este caso es ensordecedor. Los fans están clamando por una respuesta a una señal, cualquier cosa que les permita aclarar sus dudas. Y la falta de respuesta solo alimenta la especulación y el drama. Asterisco asterisco los ex fantasmas del pasado o posibles aliados, asterisco asterisco. Otro factor a tener en cuenta en todo este embrollo son los ex de Kerem y Hande. Recordemos que ambos actores han tenido otras relaciones sentimentales después de su ruptura. ¿Qué papel juegan estas personas en toda esta historia? Algunos sugieren que los ex podrían estar celosos de la atención mediática que está generando el posible reencuentro de Kerem y Hande, y que podrían estar tratando de sabotear la situación. Imaginemos un complot maquiavélico tramado por un ex despechado. Digno de una telenovela. También es posible que los ex sean amigos de Kerem y Hande, y que estén tratando de mediar entre ellos para evitar que se produzca un escándalo. Unos ángeles guardianes protegiendo el amor. En definitiva, los ex son una variable más en esta ecuación. Sus acciones y declaraciones podrían tener un impacto significativo en el desarrollo de la historia.